es el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Hoy vamos a considerar un tema muy interesante. Vamos a considerar la doctrina de la salvación, es decir, la soteriología en la iglesia primitiva. Cómo los cristianos primitivos, fundamentalmente del siglo II, porque casi todas las citas que voy a dar, que están sacadas de los libros, no es un copy-paste ni nada de esto, sino que he ido directamente a los libros, pero no voy a tomar todos los libros uno por uno para considerar las citas, porque sería bastante engorroso. Entonces lo tengo escrito y voy a leer esos párrafos que están debidamente contextualizados, no están fuera de contexto ni muchísimo menos, y ustedes pueden comprobarlo. Bien, vamos a tratar, como he dicho, la soteriología en los escritos de la iglesia primitiva. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes dentro de la doctrina de la salvación es hablar de la predestinación, hablar de la elección y también del libre albedrío. Entonces vamos a leer textos como por ejemplo Justino Mártir en su diálogo con el judío Trifón, y vamos a ver cómo la iglesia primitiva manejaba conceptos muy cercanos a la soteriología que tenemos en nuestras iglesias evangélicas. Por ejemplo, en el capítulo 32 del diálogo con Trifón, versículo o párrafo más bien 2, y la última parte del párrafo dice: «Mas cierto es que yo parto en todos mis razonamientos de las Escrituras». Entonces aquí vemos una cosa muy importante, y es que la iglesia primitiva no hacía o no sacaba la doctrina a partir de tradiciones, a partir de otras fuentes de revelación que no fuese la Escritura. Podían tener otras fuentes de autoridad, pero la tradición de la iglesia y la autoridad en sí, el magisterio de la iglesia, no son en sí mismos fuentes de revelación. Son fuentes de autoridad si están derivadas de la palabra de Dios, de las Escrituras. Entonces, Justino Mártir nos escribe: «Mas cierto es que yo parto de todos mis razonamientos de las Escrituras proféticas, que son santas para vosotros, y apoyado en ellas os presento mis demostraciones». Apoyado en ellas, no dice apoyado en la autoridad de un obispo, apoyado en la revelación de la tradición, no, apoyado en las Escrituras, presento mis demostraciones con la esperanza de que alguno de vosotros, Trifón era un judío, alguno de vosotros pueda hallarse en el número de los que han sido reservados por la gracia del Señor de los ejércitos para la eterna salvación. Entonces aquí claramente Justino Mártir está manejando conceptos que entran en la soteriología, en la doctrina de la salvación calvinista. Incluso también podemos decir en la arminiana, en tanto y en cuanto que los arminianos dicen que sí, somos elegidos, somos escogidos, pero en Cristo, somos elegidos en Cristo. Al ser Cristo el elegido y nosotros estar unidos a Él, somos elegidos en Cristo. Pero esto es una interpretación. Justino Mártir lo que nos dice, con la esperanza de que alguno de vosotros pueda hallarse en el número de los que han sido reservados por la gracia del Señor de los ejércitos para la eterna salvación. Entonces esto también puede ser interpretado bajo la perspectiva de la teología calvinista. Bien, cuando Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan,
él escribió una epístola, una carta a los filipenses en el capítulo 1 y en el párrafo 1 dice lo siguiente: me alegro grandemente con vosotros en nuestro Señor Jesucristo, porque recibisteis a quienes son imágenes del verdadero amor, y acompañasteis, cual decía, con vosotros a los que iban ceñidos de aquellas santas cadenas que son las diademas de los que en verdad son elegidos por Dios y por nuestro Señor. Entonces aquí nos damos cuenta cómo Policarpo, lo mismo que Justino Mártir, entendían que los cristianos son elegidos por Dios. Es decir, entran en la predestinación. Dios predestina a unas personas, a una serie de personas. De ahí la necesidad de evangelizar. Por eso dice Justino Mártir, dice, y apoyado en ella, está hablando de las Escrituras, os presento mis demostraciones, con la esperanza de que alguno de vosotros pueda hallarse en el número de los que han sido reservados por la gracia del Señor de los ejércitos para la eterna salvación. Entonces nos damos cuenta cómo en la iglesia primitiva se manejaban conceptos que son muy familiares a los cristianos evangélicos, puesto que si Justino Mártir partía en todo su razonamiento de las Escrituras, interpretaba de manera personal las Escrituras, nos damos cuenta de que llegaba a las mismas conclusiones con nosotros. O sea, vemos que la soteriología de aquellos primeros cristianos era una soteriología bíblica y por eso es que precisamente conectamos con ellos. Su soteriología es muy similar, por no decir la misma, que tenemos nosotros en la actualidad los cristianos evangélicos. En su diálogo con Trifón, otra vez más, en el capítulo 64 y párrafo 2 nos dice: pero como temo el juicio de Dios, no me apresuro a afirmar de ningún individuo de vuestra raza que no pertenezca al número de los que por la gracia del Dios de los ejércitos pueden salvarse. Entonces, nos damos cuenta de que él manejaba conceptos de la gracia y que por causa de esa gracia Dios tenía un número determinado de personas que se iban a salvar. Entonces claramente nos damos cuenta que Justino Mártir está manejando conceptos muy similares a los conceptos soteriológicos que se barajan en la soteriología cristiana evangélica. Hay muchos más testimonios. Hay muchos más testimonios. No quiero serles muy canso. Pero, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, dice, está hablando de la iglesia de Éfeso, dice: a la predestinada desde antes de los siglos. A la predestinada desde antes de los siglos. A servir por siempre para gloria duradera e inconmovible, gloria unida y escogida por gracia. Y escogida por gracia de la pasión verdadera y por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia digna de toda bienaventuranza que está en Éfeso del Asia. Mi saludo cordialísimo en Jesucristo y en la alegría sin mácula. Entonces nos damos cuenta, hermanos queridos, cómo en la iglesia primitiva se manejaban estos conceptos, pero al mismo tiempo que se manejaban estos conceptos de predestinación, de elección, por la voluntad de Dios, se manejaban conceptos de elección, ¿verdad? Y por gracia, elegidos por gracia. Al mismo tiempo, los escritos de la iglesia primitiva, los que nos han llegado, pues también nos habla de el libre albedrío. Ellos entendían que había también un libre albedrío y que una cosa no contradecía la otra. Por ejemplo, Taciano, que es un apologeta cristiano del siglo II,
en su discurso contra los griegos, en su capítulo 7 nos dice lo siguiente: el Verbo, antes de crear a los hombres, fue artífice de los ángeles, y una y otra especie de criaturas fue hecha libre sin tener en sí la naturaleza del bien, que no se da más que en Dios, sino que se cumple por los hombres gracias a su libre elección. Gracias a su libre elección. De este modo, el malo es con justicia castigado, pues por su culpa se hizo malo, y el justo merecidamente es alabado por sus buenas obras, pues pudiéndolo por su libre albedrío, no traspasó la voluntad de Dios. Tal es nuestra doctrina sobre los ángeles y los hombres, mas por la virtud del Verbo tenía en sí la presciencia de lo porvenir, no por la fatalidad del destino, sino por la libre determinación de los que eligen, predijo los acontecimientos futuros y por sus prohibiciones puso freno a la maldad y alabó a los que perseveran en el bien. Sucedió, sin embargo, que a uno que por ser criatura primogénita y el que fuera primogénito, por su transgresión e insensatez, fue declarado demonio. Está hablando de la rebelión de Satanás. Entonces nos damos cuenta que al mismo tiempo que creían que había una predestinación por parte de Dios, parece ser que esta predestinación la basaban, como hacen los arminianos, en el preconocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas y entonces Él predestina, Él elige conforme al conocimiento que tienen las criaturas, de una manera, digamos, libre, entre comillas, porque no es lo mismo libertad que libre albedrío. Pero bueno, eso ya sería cuestión aparte y no nos vamos a introducir en esas distinciones. Pero lo que sí quiero que ustedes entiendan, hermanos queridos, es que en la iglesia primitiva tanto se manejaba un concepto como también se manejaba el otro concepto. De tal manera que el propio Justino Mártir, en su segunda apología, capítulo 6, dice: así creemos que a quienes han escogido lo que a él es grato, concederá en premio de su misma elección la incorrupción y convivencia con él, porque ser creados al principio no fue mérito nuestro, mas ahora él nos persuade y nos lleva a la fe para que sigamos por libre elección, por medio de las potencias racionales que él mismo nos regaló, lo que a él es grato. Entonces nos damos cuenta cómo también se está hablando de un libre albedrío. Y en la Apología 1, en su capítulo 43, nos dice lo siguiente: nosotros hemos aprendido de los profetas y afirmamos que esa es la verdad, que los castigos y tormentos, lo mismo que las buenas recompensas, se dan a cada uno conforme a sus obras. Pues de no ser así, sino que todo sucediera por destino, no habría en absoluto libre albedrío. Entonces nos damos cuenta, hermanos queridos, cómo en la iglesia primitiva se tenían estos dos conceptos. Por un lado, se hablaba de la gracia, de la soberanía de Dios, se hablaba de la elección de Dios, de la predestinación, y al mismo tiempo se hablaba del libre albedrío y de la responsabilidad que tiene el hombre delante de Dios. Otro concepto que también manejaban ellos es la fe como medio de salvación. De todos es muy conocido, entre nosotros los cristianos evangélicos, de que la fe es el medio de salvación. Es decir, no es la causa de la salvación, no es la causa formal, sino que es la causa instrumental. La causa instrumental. ¿Cuál es la causa instrumental de la salvación? Pues la fe, creer, la fe. Entonces, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, en su carta a los Magnesios, y capítulo 9 y párrafo 1, dice lo siguiente: ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas
vinieron a la nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en el que también amaneció nuestra vida, es decir, nuestra salvación, por gracia del Señor y mérito de su muerte. Misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer, siendo así que por él recibimos la gracia de creer. Entonces, el creer con fe salvífica, pues es un don de la gracia de Dios, por medio de la gracia del Señor y a través de los méritos de su muerte, de la muerte del Señor Jesús. Y cierra el párrafo diciendo lo siguiente: y por él, es decir, por Cristo, sufrimos, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. Entonces nos damos cuenta cómo en la iglesia primitiva se creía que la fe era la causa instrumental de la salvación. Entonces, podemos seguir consultando otros textos de la iglesia primitiva en los cuales vamos a ver cómo ellos también entendían. Había otros escritores de la iglesia del segundo siglo, como por ejemplo Clemente de Roma, que era obispo de la iglesia de Roma, o por lo menos parte del presbiterio. Y entonces hay una carta atribuida a él, pero se sabe que no la escribió, pero muy posiblemente es de su época, que se llama Primera de Clemente a las Vírgenes. En su capítulo 1 y párrafo 2 dice lo siguiente: porque no se alcanza el reino de los cielos por discurso o por figura, o por nombre, o por linaje, o por hermosura, o por fuerza, o por tiempo, sino por la potencia de la fe, En efecto, el justo anunciará claramente su fe mostrada. Es decir, que se muestra la fe se muestra por obras. Si tú tienes buenas obras, es que tú realmente eres un hombre que es salvo, que tienes la fe salvífica. Cuando en el Concilio de Trento se dijo que se condenó la doctrina de los reformadores que decían que las buenas obras eran el fruto de la fe. Las buenas obras son el fruto de la fe. Esto es lo que enseñaban los reformadores. Pues en el Concilio de Trento se anatematizó, se declaró anatema esta afirmación teológica. Pero sin embargo vemos en los cristianos primitivos que tenían esa misma doctrina que tenemos nosotros. Porque dice, en efecto, el justo anunciará claramente su fe mostrada, pues el que verdaderamente es justo por la fe, tiene fe clara, fe que cree, fe llena de seguridad. O sea, estaban seguros de su salvación, fe llena de seguridad, fe que brilla en las buenas obras, a fin de que sea glorificado el Dios del universo. Esto más claro no lo podría decir un cristiano evangélico. Pues bien, seguimos citando textos de la iglesia primitiva y vamos a ver de que ellos entendían que la salvación, repito, era por medio de la fe, es decir, que la fe era la causa instrumental de la salvación. De tal manera que Justino Mártir, vamos a volver otra vez a Justino Mártir, en su diálogo con Trifón en el capítulo 13 nos dice lo siguiente: porque no fue a un baño a donde os mandó Isaías para lavaros allí de vuestros asesinatos y demás pecados, que toda el agua del mar no bastaría a limpiar. No fue aquel lavatorio de salvación, fue aquel lavatorio de salvación el que dijo de antiguo el profeta para los que se arrepienten y se purifican, no ya por la sangre de machos cabríos o de ovejas, ni por la ceniza de los novillos, ni por ofrendas de flor de harina, sino por medio
por medio de la fe en la sangre de Cristo y de su muerte. Entonces, está hablando de un lavatorio de salvación, que es la sangre de Cristo. ¿Y cómo se accede a ese lavatorio de la salvación? Pues para los que se arrepienten y se purifican, dice, por medio de la fe en la sangre de Cristo y de su muerte. Entonces, para Justino Mártir estaba claro que la persona llegaba a ser salva por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando sigue hablando con Trifón, que era un judío al cual quería llevar a la salvación, en el capítulo 100, en la última parte del capítulo 100, nos dice lo siguiente: y de la Virgen nació Jesús, al que hemos demostrado se refieren todas las escrituras, tantas escrituras, por quien Dios destruye la serpiente, es decir, Satanás, y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan, y libra de la muerte a quienes se arrepienten de sus malas obras y creen en él. Es decir, arrepentimiento y fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es el medio de salvación? El medio de la salvación es la fe. Es por medio de la fe. Entonces, claramente, en este sentido, pues vemos que la iglesia primitiva creía que la causa instrumental de la salvación era la fe. ¿Y cómo entendían ellos la fe? ¿Qué concepto tenían ellos en la fe? Porque, por ejemplo, en la teología escolástica de la Iglesia Católica Romana, Tomás de Aquino, en su obra monumental Summa Theologica, pues define la fe como un asentimiento del entendimiento a las verdades de Dios. Asentir con el entendimiento a las verdades de Dios. Esa es la definición que Tomás de Aquino nos presenta en su Summa Theologica, y es la definición, digamos, oficial de la Iglesia Católica Romana. Pero sin embargo, los cristianos primitivos no tenían exactamente ese concepto que nos da la Iglesia Católica Romana, sino que tienen un concepto igual al nuestro. La fe que salva es confianza. Es una confianza dada por Dios, es un don de Dios que la da a los elegidos, aquellos que se arrepienten y reciben a Cristo, que creen en Él. Entonces nos dice en el capítulo 69 y párrafo 4, Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, nos dice: a los gentiles que teniendo ojos no veían y teniendo corazón no entendían, pues adoraban objetos de materia, la palabra les predijo que habían de renegar de estos y poner su confianza en este Cristo. Y poner su confianza en este Cristo, es decir, creer en Él. ¿Cómo entendía Justino Mártir la fe? Como una confianza. Pero hemos visto anteriormente que la entiende como un don de Dios, un don de la gracia de Dios. Entonces, es una confianza que nos viene de parte de Dios. Es una confianza que no nace en el ser humano, sino que nos viene de Dios. Viene de Dios y por lo tanto es una confianza de orden sobrenatural y que Dios crea en el corazón de aquellos que se arrepienten y reciben a Cristo. Entonces, y ponen su confianza en este Cristo, en este ungido, ¿verdad? Entonces, podemos leer otro párrafo en el cual vamos a ver claramente que la iglesia primitiva tenía ese concepto de fe como confianza. De tal manera que un apologeta que se llamaba Teófilo de Antioquía, en su primer libro autólico, en el capítulo 8, nos dice lo siguiente.
Es un texto muy hermoso, muy, muy, muy bonito, ustedes lo van a comprobar, y que nos revela cómo aquellos cristianos primitivos entendían la fe como una confianza que viene de parte de Dios. Igual que los reformadores, igual que Martín Lutero, lo creía así, que la fe era una confianza sobrenatural que da el Espíritu Santo a aquellos que se arrepienten, a aquellos que escuchan el Evangelio. Dice Teófilo de Antioquía, mas tú no crees que los muertos resuciten. Le está hablando a un inconverso, le está hablando a una persona inconversa a la cual le presenta el Evangelio. Dice, mas tú no crees que los muertos resuciten. Cuando suceda, tendrás que creerlo, quieras o no quieras, y tu fe se contará entonces como incredulidad. Si no crees ahora, mas ¿por qué no crees? ¿O es que no sabes que la fe va delante de todas las cosas? La fe va delante de todas las cosas. Pues ¿qué labrador puede cosechar si primero no confía la semilla a la tierra? No confía. Es decir, no cree en que la tierra va a hacer fructificar esa semilla. ¿O quién puede atravesar el mar si primero no se confía a la embarcación y al piloto? Es muy bonito lo que nos dice Teófilo de Antioquía. Dice, ¿qué enfermo puede curarse si primero no se confía al médico? ¿Qué arte o ciencia puede nadie aprender si primero no se entrega y confía al maestro? Si pues el labrador cree en la tierra, confía, había dicho antes, Si pues el labrador cree en la tierra, el navegante en el navío, el enfermo en el médico, tú no quieres confiarte a ti mismo, a Dios. Vemos cómo juega con las dos palabras, creer y confiar y creer. ¿Por qué? Porque el concepto que tenían de la fe era una confianza que viene de parte de Dios. ¿Tú no quieres confiarte a ti mismo, a Dios, de quien tan grandes prendas has recibido? El texto es maravilloso, el texto es muy persuasivo y al mismo tiempo muy, muy, muy hermoso. También podemos consultar un antiguo himnario de la iglesia primitiva, que son las llamadas Odas de Salomón, que posteriormente parece ser que fueron infiltradas por alguna comunidad gnóstica y tiene algunos resabios de gnosticismo. Pero sin embargo, hay eruditos que consideran que el origen de las Odas de Salomón, que es un pseudoepigráfico, porque evidentemente Salomón no escribió estas odas, son himnos, son cánticos, odas de la iglesia primitiva. Entonces hay eruditos que nos dicen que sí, que estas odas nacieron en el contexto de la iglesia primitiva, de la gran iglesia, pero que posteriormente se introdujo en ella algunos conceptos gnósticos. Pues bien, hay cosas muy interesantes en las odas y, por ejemplo, nos dice lo siguiente: regocijo de los santos. ¿Quiénes lo disfrutarán sino ellos? Es decir, el regocijo. Regocijo de los santos. ¿Quiénes lo disfrutarán sino ellos? Gracia dada a los elegidos. Gracia dada a los elegidos. Nos damos cuenta de la importancia que había en la iglesia primitiva de la gracia. La gracia era algo muy importante y el concepto de elección. Dios elige a los que son suyos. Dice, gracia dada a los elegidos. ¿Quiénes la recibirán? Es decir, la gracia, excepto aquellos que han confiado en ella desde el principio. La gracia se recibe por aquellos que han confiado en ella desde el principio, es decir, por la fe. Por la fe se recibe la gracia de Dios. ¿Y qué es esa confianza? ¿Qué es esa fe? Confianza. Confianza en lo que Dios nos da, su gracia. Entonces nos damos cuenta cómo en la iglesia primitiva tenía este concepto de
la fe como una confianza sobrenatural. Pues bien, hasta aquí la primera parte de este estudio acerca de la doctrina de la salvación, es decir, de la soteriología que creía la Iglesia primitiva. A continuación voy a grabar la segunda parte, que espero que sea también de su bendición y edificación.